Bueno, hermanos, muy buenas tardes, muy buenos días. Quisiera esta tarde seguir compartiendo con ustedes más de la palabra del Señor y esta vez quiero contarles algo. Desde ya hace mucho tiempo ustedes me conocen y a los que les he contado alguna vez esta historia tal vez lo van a recordar. Desde que era muy niño yo fui conociendo mediante mis padres, yendo a los templos, o cuando buscaba en oración que me enseñó desde muy chiquitito, ¿no? Acerca de Dios. Y fue algo que justamente siempre estuvo dentro de mí. Y un día yo recuerdo de que estaba en mi patio mirando al cielo y orando al Señor y le decía, Señor, muéstrame tu verdad, muéstrame quién eres, quiero saber más de ti. Y esto lo recuerdo muy bien, porque recuerdo muy bien esta oración. Y pasaron muchas cosas dentro de mi vida, buenas, muy malas, malas, que todas estas cosas me llevaron a este punto. En octavo semestre en la universidad, yo estudiaba administración de empresas y conocí un amigo llamado Omar. Al inicio, no, bueno, solamente éramos conocidos, llegamos a ser muy buenos amigos y él sabía que yo venía de una familia católica y me empezó a hacer preguntas acerca de mi fe y me decía en qué creía, si iba a ir al cielo y cómo estaba seguro. Entonces yo le dije, bueno, sí, porque soy una buena persona, porque trato de cumplir los mandamientos, no soy mala persona, no robo, etcétera, ¿no? Hago todo lo que me pide la Iglesia Católica, voy a la misa todos los domingos, hago, he hecho todos mis sacramentos, trataba de llevar una vida muy ordenada en ese sentido, y me decía si podía demostrárselo eso con la Biblia, lo cual yo no podía, simplemente no encontraba cómo sustentar cada cosa eso en la Biblia. Entonces me decía si había leído realmente mi Biblia y yo le dije, bueno, la he leído algunas veces, no era muy común hacer esto y no es muy común hacer esto dentro del mundo del catolicismo, del que agarras y tú vas leyendo tu Biblia. En la mayoría yo veo que no es así y cada vez que pregunta a la gente no lo hace. Pero, claro que eso fue también descuido mío. Y el punto era de que me di cuenta de que no conocía mucho acerca de la Biblia. Realmente yo pensé que sabía y al momento que fui indagando y él me fue mostrando en la Biblia muchas cosas, yo me di cuenta de que era un ignorante feliz y de que ignoraba muchas cosas que estaban ahí y que yo no lo sabía y que vivía tranquilo con eso, hasta se puede decir casi conforme. Pero él, mirándome con mucha paciencia y amor, me dijo y me empezó a enseñar la historia de la Biblia, desde el inicio hasta el final, resumido, o sea, el Evangelio. Y de esta manera, cuando él me lo contó y me reveló la verdad de Cristo, que es el Evangelio, yo pude recién abrir mis ojos y era como que por primera vez entendía y veía estas cosas que nunca antes las había visto o no las había entendido, no las conocía. Fue como algo nuevo para mí. Dios me estaba hablando ese día y me estaba respondiendo esa oración. Ese día en mi patio había una pregunta y ese día cuando Omar me habló y me habló de estas cosas, hubo una respuesta. Fue usando como medio a Omar para poder llegar a esta verdad. Y esto es algo que yo pude recordar y de que cada cosa de que iba pasando en mi vida y fue pasando desde que era muy niño hasta ese momento fue planeado de esa manera por Dios para que llegara hasta ese punto y yo conociera esta verdad de Dios mediante Omar. Esto es lo que yo pude recordar al leer Génesis 35. Un poco también de cómo Dios este, fue llegando a mí. No es que yo busqué a Dios mediante esa oración en el patio que hice, en mi patio, sino era que Dios me estaba buscando a través de cada evento de mi vida y cada persona que me hablaba de Él. Y yo estaba como ignorándolos o rechazándolos muchas veces, hasta que llegó ese día en el cual me mostró la verdad por fin. Y mi vida cambió por completo. Todo mi futuro ya fue planeado de diferente manera, porque antes yo lo planeaba en base a mis deseos y ahora era como, todo esto ya no sirve, es por gusto.
Si ahora entiendo esta verdad, ya esto es por gusto, no tiene sentido, porque la vida no trata de eso, sino trata de otra cosa, de Cristo. Entonces, esto pude ver en Génesis 35. Me identifiqué mucho con esta historia. Veía y leí en Génesis 35 cómo Jacob tuvo que, toda su vida ya estaba siendo como escrita y vista ante los ojos de Dios y lo que iba a pasar con él y el propósito por el cual Dios había escogido a Jacob y cómo es que después él tuvo que hacer este largo viaje desde Canaán, desde su tierra donde vivía, hasta Padán Aram porque es perseguido por su hermano Esaú, que lo quería matar porque lo había engañado al recibir Jacob la bendición y no Esaú que le correspondía por ser el mayor. Y esto también estaba planeado por Dios, ¿no? Pero él tiene que escapar a Padán Aram. Y ahí es donde va a conocer a toda su familia y va a tener todos sus hijos y ahí va a regresar otra vez a Canaán, ¿no? Pero en el camino en el que va desde Canaán a Padán Aram hay un lugar en el cual se encuentra con Dios y se llama Betel y donde Dios en un sueño se le aparece y le muestra cosas que le iban a pasar y también le da una bendición y le da su palabra de protección durante todo ese camino que iba a ir hasta Padamarán y también cómo lo iba a traer de regreso y lo iba a traer de sano y salvo, hasta que se cumpla la promesa que él tenía para él. Y eso es lo que hace, ¿no? Lo trae de regreso sano y salvo. Vemos que van pasando muchos años, va pasando muchas cosas, dificultades y cosas buenas, pero Dios nunca deja de cuidarlo, ¿no? Nunca deja de guiarlo y hace que todas esas cosas pasen por una razón para que al final llegue otra vez hasta Canaán con toda su familia ahora. Y ahora ya también en este capítulo le va a citar para que vuelvan a encontrarse en el mismo lugar donde le dio esa promesa, en Betel. ¿Y qué le dirá? ¿Qué es lo que le vaya a decir este Dios? ¿Por qué lo quiere reunir? ¿Para qué? ¿Tiene algo que pedirle cuentas? ¿Tiene que darle alguna palabra de aliento? ¿Qué es lo que le va a decir? Vamos a verlo esto en Génesis 35, porque Dios lo está llamando a un encuentro y quiere tener a un cierto momento con Jacob. Vamos a leer Génesis 35. Dice así. Entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que me ha estado, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. Al proseguir el viaje hubo un gran terror en las ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo su pueblo, todo el pueblo que estaba con él. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Y murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, y ésta fue llamado Alon Bakut. Y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padam y lo bendijo. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham e Isaac, a ti te la daré, y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Entonces Dios subió de su lado en el lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación, también derramó sobre él aceite.
Y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde había hablado con él. Entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: No temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de su sepultura, de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces partió Israel y plantó su tienda más allá en Migdal Eder. Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12 hijos de Lea. Rubén, el primogénito de Jacob, pues, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. E hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Jacob fue a su padre Isaac en Mamre de Kiarat Arba, es decir, Hebrón, donde habían residido Abraham e Isaac. Y vivió Isaac 180 años. Y expiró Isaac y murió, y fue reunido a su pueblo anciano y lleno de días, y sus hijos Esaú y Jacob los sepultaron. Bien. Em, Esta es la historia justamente que nos cuenta el Señor ahora en el capítulo 35 de Génesis. Y por favor, si todos han leído y han prestado atención, este capítulo es muy bonito, porque Dios le está llamando justamente a un encuentro a Jacob con Dios, ¿no? Entonces, el tema de hoy que vamos a tratar en Génesis 35 es: somos llamados a un encuentro con Dios y su promesa. Hoy en día, esto es una realidad. No crean que esto solamente fue para Jacob necesariamente. Sí, pero en ese tiempo, para un llamado especial, específico. Pero así como a Jacob también se le llama específicamente, hoy en día también vamos a ver que Dios nos está llamando a un encuentro con Él, para ver también cuál es esa promesa. Entonces, ¿qué hacer cuando Dios nos llama a un encuentro? ¿Cómo es que uno debe responder? Ahora Jacob nos va a mostrar un poco de esto también. Ya se encuentra Jacob en Canaán, está en Canaán ya desde que llegó hasta Siquem, con toda su familia. Y después de que justamente tiene que sufrir por la matanza y los saqueos que hicieron sus hijos, en especial lo que hizo Simeón y Leví al matar a todas esas personas allá en Siquem, los varones, a modo de venganza por lo que Dino sufrió esa violación, es que después de esto y que ese sufrimiento que va a tener, está un poco alterado, asustado de su vida, de la familia, de lo que les pueda pasar, porque puede sufrir represalias de los pueblos que están allí en Canaán. Pero Dios le va a llamar, se le va a presentar a Jacob y le va a llamar para que se encuentren en Betel. Y justamente este encuentro es algo que Jacob prepara, ¿no? Dice: ok, Señor, muy bien, nos vamos a encontrar ahí en Betel, y Dios le dice, ¿no? Que le haga un altar, que lo adore justamente cuando lleguen ahí en Betel, y Jacob se prepara, ¿no? Decide avisar esto a todos los que están con él, todo el pueblo, y ellos tienen que estar preparados para ese encuentro. O sea, no estamos hablando de encontrarnos solamente con una persona, estamos hablando de encontrarnos con el mismísimo Dios, el creador de todo el universo, el todopoderoso. Estamos hablando de un ser único que no existe en ninguna otra parte alguien como él. No es como prepararse algo así como para el dueño de una empresa o el gerente de un trabajo y estar en una entrevista, ¿no? Para conseguir un trabajo. No es igual. Incluso para ellos nos vestimos bien. Imagínense cuánto más deberíamos prepararnos para encontrarnos con el mismísimo Dios. No es cualquier cosa. Entonces, ¿cómo es que uno debe hacer para prepararse con Dios? ¿Qué es lo que
¿Cómo hay que prepararse para algo así, para ese encuentro de ese tipo? Debe ser algo especial, ¿no? Debe ser algo que no es tan simple. Y esto es lo que vamos a ver. Miren cómo responde Jacob. No es algo que sea tan simple. Vamos al versículo 2, por favor. ¿Qué es lo que dice Jacob cuando entiende que tiene, y se da cuenta de que va a encontrarse con el mismísimo Dios en Betel? Entonces, vamos a ver la seriedad y la importancia de este encuentro en versículo 2. Vamos a leer, dice, entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, levantémonos y subamos a Betel. Y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Ok, les pide a todos los de su casa que estén ahí con él, pero que para este encuentro tienen que purificarse, tienen que cambiarse los vestidos y luego de eso recién vamos a adorar a Dios, ¿no? En Betel. Obviamente no pueden presentarse así, o sea, no lo hacemos ni siquiera con las personas cuando vamos a encontrarnos con alguien importante o simplemente, ¿no? Si vamos a salir a la calle, no vamos así como sea. No nos preparamos, al menos nos aseamos, nos cambiamos, ¿no? Este, y entonces mucho menos vamos a ir a presentarnos ante Dios así. Vamos a tener que tener una preparación especial y esto es lo que justamente menciona ahí Jacob a su pueblo, ¿no? A los que estaban con ahí. Am, Ahora, hay algo más que el hecho de bañarse y de portar ropa bonita o elegante. Esto va más allá de lo que podemos ver a simple vista de la apariencia, ¿no? Hay que fijarnos que hay algo más importante en lo cual hay que prepararse para encontrarse con el Señor. Y esto lo sabe y es lo que les pide primero Jacob a ellos, porque les dice, quiten los dioses extranjeros que hay entre vosotros. Jacob sabía que todos los que estaban con él estaban cometiendo idolatría en su corazón, aparte que también tenían adoraciones a otras cosas, menos al verdadero Dios, todo menos el verdadero Dios. Y es lo primero que les pide y es muy importante este pedido, ¿no? Que hace Jacob para los que están con él. Ahora, cuando Dios llama y quiere encontrarse con él, tienes que estar consciente de que estás encontrándote con el único Dios santo, puro. No hay nadie como Él. Él es completamente alejado de toda iniquidad, de todo pecado, de toda maldad, de toda mancha. Y nadie puede acercarse a Él cuando está en pecado. Ni siquiera lo podemos ver porque nuestros pecados nos alejan de Él. Y esto lo sabe muy bien Jacob. Vamos, por favor, en sus Biblias a Romanos 3:23. Es un pasaje que tal vez ya muchos lo conocen en las iglesias. Y lo que dice es lo siguiente, en Romanos 3:23, dice lo siguiente, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Nadie puede llegar a estar encontrándose con ese Dios tan glorioso. No podemos entrar en su presencia por nuestros pecados. Todos. Mateo 5:8. Vamos a leer lo que dice. Bienaventurados, está diciendo Jesús, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Si uno no tiene un limpio corazón, no es puro de corazón, no es santo y está con pecado, no puede ver a Dios. No hay forma. Y como nos dice Romanos 20, que todos nos pegan, entonces todos no podemos ver a Dios, no podemos encontrarnos con Dios. Es imposible. No podemos acercarnos a Dios porque Él es puro, santo y alejado, separado, apartado de toda iniquidad. Esto es un problema para nosotros. Esto es un problema para nosotros. No podemos encontrarnos ni acercarnos ni buscar a Dios. Ambos textos están enfocándose en lo mismo. Nadie puede ver a Dios, encontrarse con Él, porque el pecado con el que está cargando le hace que sea imposible este encuentro. Sino hasta que haya algo que solucione ese problema que se llama pecado. Cuando una vez que nosotros no tengamos pecados, podremos recién ver a Dios con un limpio corazón, siendo santos, siendo puros como Él. Cuando nosotros estemos lejados de pecado, vamos a poder acercarnos a la gloria de Dios. El problema es el pecado. Por eso es una necesidad
el hecho de purificarnos. Jacob también le dice, quítense los dioses extranjeros, purifíquense. Y es como, y también después le dice, ¿no? Cambiarse las vestiduras, ponerse unas vestiduras limpias, blancas. Y es lo mismo que va a mencionar Pablo en Efesios 4, 22 al 24. Miren lo que dice en Efesios 4, 22 al 24. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis de nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios. Ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Despojarse, quitarse, mudarse de esa ropa del viejo hombre y ahora vestirse del nuevo hombre, que es la imagen y la semejanza del Dios, que ha sido creado en justicia, santidad y verdad, ¿no? Esto es lo que nos anima a hacer Pablo. Muy parecido a lo que les dice Jacob a los de su pueblo. Purifíquense, cámbiense las vestiduras, ¿no? Eso es lo que está pidiendo. Eso es lo que Jacob también entiende y por eso les pide que haga un cambio y una purificación a su gente. Porque sabía que, mira, desde la misma hecho de la esposa más querida de Jacob, Raquel, portaba imágenes, ídolos de dioses falsos de su padre, Labán. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a recordar que en el capítulo 33, si no me equivoco, es donde están huyendo justamente de Labán. Y ahí es donde Raquel toma ciertos ídolos y va a esconderlos, ¿no? Debajo de la montura donde está sentándose en el caballo, en el camello. Y Labán va a buscar, se han llevado mis ídolos de mis dioses, ¿no? Y Jacob dice, búscalos. Pero Raquel los tenía escondidos, ¿no? Y después de eso no se va a hablar más de estos ídolos, pero obviamente ella no los devuelve y nunca más se va a mencionar que los vaya a devolver o los se vaya a eliminar de ellos. Ella todavía continuaba con esos ídolos, porque representaban, en ese tiempo, los ídolos de esas estatuillas representaban cierto poder, cierto, por decirlo así, prosperidad para los que los poseían, ¿no? Prestigio, muchas otras creencias, ¿no? Muchas veces hasta supersticiosas de parte de los que poseían esas imágenes, esos ídolos. Y igual que los aretes o las joyas que eran muchas veces representaciones, amuletos de esas deidades. Entonces, y esto es lo que Jacob agarra y les dice, y está viendo qué está pasando a su alrededor, y les dice, no, quítense, arrepiéntense, saquen eso, bótenlo. Entonces, en otras palabras, lo que está diciéndoles es de que ellos se arrepientan de su manera de vivir confiando en esos ídolos, confiando en esas cosas que portaban, en esos amuletos, en todas las cosas que ellos creían, ¿no? De que les iba a ayudar o iba a definir su futuro, etcétera, ¿no? Pero no, y que se arrepientan y ahora crean y adoren y vayan a adorar todos juntos al verdadero Dios. Esto es lo que les pide, que se quiten y arrepiéntense de todas las prácticas y manera de vivir que tenían en ese entonces. Era necesario hacer un cambio y darse cuenta de quién es el verdadero y único Dios todopoderoso. Arrepiéntanse y luego vamos a adorar a Betel, al verdadero Dios que está allí en Betel y se nos va a encontrar a nosotros, ¿no? Eso es lo que Jacob hace. Eh, y ir con una nueva actitud, ¿no? Hacia Dios. Este no fue un camino fácil. Ahora, ¿por qué también les digo que tenían que sacar los ídolos? Recordemos de que no solamente estaba Raquel, estaba Lea, Bilha, Silpa, estaban también las mujeres que habían tomado del pueblo de Siquem, un pueblo que no adoraba a Dios. Entonces estos hombres estaban trayendo personas que estaban muy contaminadas con esa idolatría. Era necesario que todos ellos cambien esa actitud y que ahora vean se fijen de que hay un verdadero Dios todopoderoso que no es lo que ellos estaban pensando, ¿no? Y vayan a ir a Betel a encontrarlo. Este camino, como les dije, no fue muy fácil porque ellos iban con un riesgo de amenaza de ataque de otros pueblos. Eso es lo que temía Jacob por todo lo que se hizo sus hijos en Siquem. Pero Dios se encarga de que sean protegidos y inspira un temor y un terror en los pueblos que están a su alrededor.
para que nadie se acerque, ¿no? Y esto es lo que hace para que los protege y los cuide y los lleve hasta Betel, a su encuentro. Ahora, además, también, así como hay estos riesgos, y claro, hay unas cosas que Dios va a obrar para que ellos puedan ir tranquilos, también va a pasar tristezas, como la muerte de la que va a ser la nodriza, o lo que se llamaría como la que cría a Raquel, ¿no? Como su mamá, ¿no? Y por esto también le entierran al pie de un árbol que se llama encinar, y lo llaman Alon Bakut, ¿no? Que significa el encinar del llanto. Quiere decir que no fue una pérdida, no, mucha ya era viejita, no, ya, qué pena. No, sino que realmente fue algo muy triste que ellos tuvieron que afrontar en ese camino hasta encontrarse a Dios, ¿no? En Betel. Al final de todas estas cosas, con buenas y cosas malas, llegaron a su destino a Betel, donde encontrarían a este Dios y le adorarían en un altar, ¿no? Y ahí es donde Dios va a ratificar la promesa a Jacob y donde va a cambiarle otra vez y le va a recordar que ya no eres Jacob, ahora eres Israel, ¿no? Y le va a dar la misma promesa que le dio a Abraham, ¿no? Casi las palabras que usa son las mismas, muy similares, porque obviamente estamos hablando de la misma promesa, ¿no? De ser padre de naciones, que vas a tener una nación y vas a ser padre de muchas naciones, van a nacer de ti, le dice, vas a traer reyes a través de tu descendencia, vas a tener una posesión de esta tierra llamada Canaán, y luego lo bendice, ¿no? Entonces, Jacob lo adora en un altar de piedra donde lo unge con una libación y aceite, que era una forma muy común de adorar en ese tiempo. Pero a partir de todos estos eventos, eh, a partir de todos los eventos que van a pasar en adelante, como por ejemplo lo que sucedió cuando muere Raquel, y se cuenta más adelante en el capítulo 35, muere para dar a luz justamente al 12º hijo llamado Benjamín. Esto, y después lo que va a pasar, el pecado de Rubén cuando se mete en la cama con Bilha, que era con su padre, ¿no? Una de sus esposas. Esto hace que pierda el derecho a su primogenitura de Rubén, porque él era el primogénito, y lo pierde justamente por este hecho, y eso lo vamos a ver justamente en la Biblia en Génesis 49, 49:3 nos va a mencionar que este hecho que pasó de Rubén va a afectar su bendición. Miren lo que dice en Génesis 49:3, dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío, el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua. No tendrás preeminencia porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Eso es lo que va a pasar. Y no va a tener parte en el derecho a la primogenitura. No se va a hablar de eso, ¿no? En lo que es Rubén. Pierde, ¿no? Este evento también, incluso la muerte de Isaac, que va a ser al final del capítulo 35, van a ser eventos que nos van a mostrar cómo es que Dios, con todas estas cosas, va a obrar, y solamente van a ser una evidencia, todos estos hechos, de que el plan de Dios se está cumpliendo poco a poco. Que cada cosa que está pasando dentro del control de Dios, en su soberanía. Y esto está solamente asegurando de que se cumpla la promesa de esta bendición de traer un Salvador. Cada cosa que iba a pasar, buena, mala, iba a ser solamente una confirmación de que Dios tiene el control y que va a asegurar de que a pesar de todas estas cosas que pasen y de que los hombres traten de desviar, digamos, el hecho de que se cumpla la promesa, solamente iban a hacer una confirmación para que se cumpla esta misma promesa. Dios tiene el control de todas las cosas y va a asegurar de que su plan se cumpla sí o sí, para mostrar que Él es fiel a su palabra, Él es veraz y de que Él no miente, ¿no? Y que quién es el que tiene el control verdadero. Entonces, la pregunta ahora que les hago es, ¿eres consciente de cuánto Dios ha estado buscándote hasta el día de hoy? El mismo hecho de que veas este video y de que alguien te hable de Jesucristo no es una coincidencia. Es una manera de cómo Dios está llamando tu atención para decirte que quiere encontrarse contigo, que quiere que tú puedas darte cuenta de que Él existe y que necesitas prepararte para un encuentro que Él quiere contigo. Entonces,
respondiendo a la pregunta que les planteé al inicio de cómo puedo responder al llamado que tengo o que quiere Dios conmigo, a ese encuentro que quiere Dios conmigo, hazlo de la misma manera que lo hizo Jacob. Arrepiéntete, deja todos tus ídolos, porque muchas veces los ídolos o las idolatrías que cometemos no solo son con cosas como falsos dioses que tenemos así como estatuas, ¿no? Como en ese tiempo. Muchas veces lo que idolatras puede ser el dinero, puede ser una persona más antes que Dios, puede ser algo que ames, una cosa o animal o no sé, que ames más en tu vida y que está quitándose la adoración que mereces o el amor que mereces por encima de todo que debería merecer Dios en tu vida. Cualquier cosa que tú ames más que Dios está convirtiéndose en tu Dios, en tu falso Dios. Sin darte cuenta lo estás haciendo. Puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, puede ser muchas cosas. Y de esa manera estás cometiendo idolatría sin darte cuenta, ¿no? Entonces, eso está obstruyendo tu adoración y tu amor que debes dar a Dios. Despójate de todo eso, deséchalos, como lo hicieron ahí en el tiempo de Jacob, que agarraron, los echaron y los ocultaron por ahí, ¿no? Los dejaron y siguieron su camino. Déjalos, arrepiente de todas esas cosas, de esa manera de vivir en la cual vivías. Date cuenta de la realidad. Dios está queriendo que tu adoración sea para Él específicamente, tu amor sea para Él. Purifícate de todo pecado, pide perdón por ellos a Dios, rogando que Él tenga misericordia de ti y de que Él sea el quien te pueda purificar, porque solamente Jesucristo puede hacer eso, puede limpiar tus pecados mediante lo que hizo en la cruz, al derramar su sangre. Ahí es donde fuimos lavados y fuimos librados de nuestros pecados. Solamente Él puede hacerlo. Y Él, Jesucristo, es el único que puede darnos nuevas vestiduras también, blancas, puras, sin manchas, y así poder entrar con esa nueva actitud santa, pura, una nueva vestidura de un nuevo hombre, a la presencia gloriosa de nuestro Dios, a la presencia santa de nuestro Dios, para ver su rostro. Esto es lo que tenemos, hermano, el día de hoy. Así que esa es nuestra esperanza, la que solamente Cristo puede alcanzarnos y puede llegar a nosotros y hacernos dar cuenta de la realidad. Lo está haciendo contigo de repente en este momento, porque de esta manera está queriendo darte y hacerte dar cuenta de la realidad. Está buscándote para que pueda tener un encuentro contigo. No le des la espalda, llega a responder con él, arrepiéntete, cree en su evangelio y de esta manera puedes gozar cuando dejes este mundo y te llame a su presencia santa, puedas responder con un sí, Señor, creo en ti. Ahora quiero adorarte. Creo en tu Hijo Jesucristo. Creo que tú eres el que ha muerto por mis pecados, los que yo merecía. Y creo que ahora sí puedas en tu resurrección darme una nueva vida y vida eterna contigo. Amén. Espero que esta sea la actitud de tu oración que quieras dar cuando te respondas al Señor a ese llamado que está haciendo para encontrarse contigo y demostrar su promesa hacia ti, que es el Evangelio, en otras palabras. Esa es la promesa de la mayor bendición para todo el mundo, la obra de Cristo. Amén, hermano. Entonces, que tengas muy buena tarde y Dios los bendiga.